Châtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever. 23 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Está la cortina de fondo, ya lo habíamos anunciado. Javi, de apellido, de la Casa Azul Libros. Buenos días, Javi, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día, muchas gracias por esta cálida bienvenida. Bien, y llegás vos, llega la encantadora Sass con su tema, encanta, y sí. llega la literatura, llegan los... Sí. ¿Cuántos libros trajimos? Un montón. Bueno, hoy sí, hoy traje así algo medio rarito, alguna sorpresita. Ajá. Y alguno de los dos lo voy a hacer trabajar un poquito. A ver. A Flor. A Flor, sí. Qué rápido. De hecho, Caté. lo dejé acá Perfecto. para Flor. Vamos a empezar, la voy a hacer trabajar a Flor, le voy a pedir que lea algo, son 2 carillas muy chiquititas, tiene que leerlo todo del principio al fin para darle las pistas de lo que vamos a recomendar y Qué bueno, y me lo está que vamos a gustando hablar mucho hoy. esto. ¿Arrancó? Cuando quiera, Flor. Recomendación. Hoy puede resultar difícil escribir a la distancia sobre F. Scott Fitzgerald, pero siempre resultará fantástico bucear en su mundo y leer sus textos. Escritor excepcional, complejo, excéntrico, convertido en un mito de la era del jazz, con luces y sombras que iluminaron y oscurecieron su carrera literaria, fuertemente identificado con su época y dueño de una vida tormentosa y revuelta, donde la gloria y el fracaso podían encontrarlo en un mismo momento en cualquier mesa de un bar de Nueva York o París. Fitzgerald se erige como uno de los escritores norteamericanos más destacados del siglo XX. Su obra es una pieza fundamental del patrimonio literario mundial y gran parte de ese reconocimiento es debido a sus novelas, que no fueron más de 5. Por otro lado, los relatos del autor siempre fueron tomados con un tono menor y no alcanzaron el éxito y la notoriedad de sus novelas. Es acá donde el prejuicio injustificado se hizo notorio con parte de su producción. Los cuentos, género en que fue muy fructífero, escribió más de 150 entre los años 20 y 40 en distintos periódicos y revistas de Estados Unidos, son pequeñas joyas literarias. Él mismo los entendía como novelas, esencialmente por la capacidad de conmover al lector, y es con esta clave como debemos introducirnos a sus relatos. Regreso a Babilonia o Babilonia revisitada depende de la traducción. Es un ejemplo claro de un relato auténtico y conmovedor, considerado por los especialistas como uno de los mejores del autor. Lo escribe en 1930 y aparece en la revista The Saturday Evening Post en febrero de 1931. En la aparente superficialidad del texto aparece la pluma maestra de Fitzgerald denotando 1000 detalles de la época y de los personajes. Nos muestra un mundo golpeado, ciudades cambiadas, espíritus heridos, expatriados y arrepentimiento de hombres y mujeres sacudidos por los efectos de la caída de la bolsa. Un escenario gris en una Europa donde ya no quedaban vestigios de la Belle Époque, entre toda esa masa lúgubre de tedio, cansancio y hastío, el amor. En Regreso a Babilonia vemos detrás del texto mucho de la vida y la personal de Fitzgerald. Vemos la miseria del derroche mundano y el placer desenfrenado de una época que ya no está. Es una pulsión constante entre el pasado y el presente donde la memoria y el arrepentimiento tienen un papel central. En el personaje central, Charles Wales, hay una inversión de circunstancia donde el pasado debe ser expiado. Él mismo nos dice: yo eché a perder esta ciudad para mí. No me daba cuenta, pero los días pasaban sin parar, uno tras otro, y así pasaron 2 años, y todo pasó, hasta yo mismo. La ficción y la realidad se tomaron la mano por un instante y de la vieja máquina de escribir de Fitzgerald salió una amalgama exquisita y sobria que llamó Regreso a Babilonia. Javier Valdés, librero de la Casa Azul. Muy ¿Qué bien. tal? Toma para vos. Ya Muy está, bien. me puedo ir. No, bueno, gracias, Flor. No, eso es una... A ver, aprovecho para leer. Yo les decía, vengo con una sorpresita porque en realidad traje 4 libros. Voy a hablar más que nada de la colección y voy a hablar un poquito del cuento que acaba de
de leer la recomendación, Flor. Me gusta esto. Esta colección reúne personas, un autor cuenta una historia, un artista la interpreta, un librero la recomienda y vos le das sentido. Es hermosa. Qué lindo, ¿eh? Postdata, el tiempo y el lugar para una palabra más. Esto salió hace 2 meses, es una colección nueva. Me encanta. Que se llama Postdata. Si vamos a la página 9 también podemos leer, ya elegiste tu postal de viaje, ahora observa, lee, pensá, abrita la experiencia, deja tu postdata en la última solapa del libro, es tu espacio, sos libre de usarlo como quieras. Por último, recortá la solapa por el troquel, podés llevarla en tu billetera, pegarla en la heladera, prenderla a fuego o en un altarcito o regalárselo a alguien especial. El cielo es el límite. Qué lindo. Les decía, esto. es una colección nueva de Editorial Edasa. Editorial Edasa es una editorial acá argentina. Nosotros hemos hablado alguna vez de Editorial Edasa. La colección, como bien dijo Flor, se llama Postdata, saca relatos cortos, saca cuentos. Hasta hoy, digamos, estos salieron en los últimos 2 meses, salieron 2 por mes. El primero que salió fue El jorobadito de Roberto Art y El hombre lagarto de David Poisson. Y el mes pasado salió El terrorista elegante de Mia Couto y Agualusa y el texto de Regreso a Babilonia revisitada de Scott Fitzgerald. El jorobadito es un cuento de Roberto Art, ya todos lo conocen. Tiene un dibujo hermoso y una postal para recortar de Remo Martini. El hombre lagarto es un texto de Poisson. Poisson es un escritor contemporáneo, bastante joven, norteamericano. El libro más conocido que tiene él es El cielo de los animales y tiene una ilustración y una postal de Catherine Ditch. El terrorista elegante es un texto escrito a 4 manos por Mia Couto, que es un escritor de Mozambique, y José Eduardo Agualusa es un poquito más conocido, es angoleño. Los dos escriben, digamos, en portugués desde África, ¿sí? Con una formación africana. De hecho, Agualusa estuvo hace algunos años acá en la Argentina, vivió en Lisboa y también vivió en Río de Janeiro. Y por último, el texto que recomiendo yo y lo ilustra Inés, al final está Inés Donnelly, que es argentina, una chica joven también que ilustra botánicas y otras cosas. Y bueno, salió el mes pasado. Es un texto muy corto, como lo decía recién Flor, Scott Fitzgerald se caracterizó por escribir fundamentalmente cuentos. Lo conocemos por El Gran Gatsby, ¿no? Es la novela, una de las pocas novelas que escribió. Pero, que fue llevada al cine también. Claro, de hecho sus últimos años de vida trabajó en Hollywood y hizo mucho trabajo ahí. Pero también se lo reconoce por la forma de vida que tuvo él y su mujer y es parte de la generación perdida. Un poco tormentosa, ¿no? Totalmente tormentosa. Se lo toma también, como digamos, la década del jazz. Y en este cuento, que es un cuento, son textos muy cortos, cada uno de los que han elegido los editores de Daza. En este cuento es hermoso porque en realidad está hablando de París. Babilonia revisitada es París. París entre guerras, después de la crisis del 30, una Europa devastada, un París casi, digamos, totalmente deprimido, una sociedad deprimida. Y es ahí donde vuelve un personaje que había estado en un París de las luces, que había estado derrochando todo, derrochando vida fundamentalmente, y vuelve por algo que a él le interesa mucho, que es su hija, nada más y nada menos. No voy a contar mucho más, es un cuento. Cada parte, al ser tan corto, es un universo, digamos, en pocos párrafos, pero, digamos, la trama es totalmente, digamos, apresiva, te toma y no te deja. Y es totalmente opresiva también porque
hay algo que no puede, hay algo irresoluto ahí. Yo, como bien digo en la recomendación, hay dos mundos que se enfrentan. El mundo devastado con que se encuentra esta persona que revisita Babilonia o que revisita París, con ese mundo que dejó, ese mundo de los excesos, del jazz, del alcohol, del dinero, de la fama, que fue un poco la vida que tuvo Scott Fitzgerald. Claro. Si bien él vivió también en Europa con su mujer también escritora, pero no con tanto éxito, pero con un problema muy grave, digamos, de una enfermedad psicológica, era esquizofrénica. Fueron los dos, digamos, el arquetipo de esos años 20, de esos años locos. Locos, claro. Sí, de esos Mucho años reviente. perdidos. Totalmente. Y en el cuento Babilonia Revisitada aparece mucho de esto. Pero repito, a mí lo que me trae fundamentalmente acá es la colección. Es una colección para regalar. Es muy lindo para regalar. Es un libro obsequio. Y qué bueno que te hayan convocado a vos para esta Es hermoso. recomendación. Bueno, Qué esto lindo. también, sí, Aparte porque... es hermoso el Como formato. objeto Sí. Mirá, en realidad somos varios libreros, hay algunos más conocidos que otros. Yo creo que Cristian de Napoli, que es un librero allá de Capital y es escritor también, él tiene un libro que sacó hace algunos años que se llama En las bateas escritas, que es un libro sobre la profesión del librero. Así que estar con Cristian de Napoli es un honor. Pero también aparece Irina, aparece de otras orillas, ¿no? de librerías de allá de Buenos Aires. Que nos hayan llamado a nosotros, eso también es re lindo, que hayan llamado a un artista plástico para que esté acá y que de alguna manera quede algo, es decir, en este sentido la postal que se puede recortar, que se puede regalar. Sí, me encanta. Y hacer partícipe al lector con esto de escribir la postdata al final, Claro. me parece fundamental. El De hecho, cierre de todo claro, esta de hecho, magia. también la editorial puso una pequeña postdata propia de la editorial, que cada libro lo tiene. Sí. ¿La postdata de ahí cuál es, Flor? Esta es una historia llena de remordimiento. En su centro, una pregunta. ¿Es posible dejar el pasado atrás? Bien. En postdata del Jorobadito, por ejemplo, ese cuento excepcional que tiene Art, donde digamos hay alguien que mata a un jorobado y como es, con una aceptación moral y social. Ponen, el narrador de esta historia estrangula al jorobadito. Cree que hizo bien. ¿Vos qué pensás? Así que bueno, recomiendo el libro de Scott Fitzgerald, recomiendo cualquier libro de Scott Fitzgerald. Como recién decía yo acá, es un cuentista excepcional. Falleció muy joven, él nació, digamos, a los 50 años, algo. Nació allá por el 1868, 1870, si no recuerdo mal, y murió en 1940 y algo, Claro. Alcohólico. Alcohólico. La tapa de Contra alcohólico. Sí, tremendo, hay un reventado. vaso de whisky para los que nos están escuchando, un vaso de whisky con la Torre Eiffel. Sí. Y eso ah, dice mucho también, ¿no? Sí, del contexto. del también contexto, en de que esos se da. años, Sí. de ese París, y también habla de Scott. Entonces lo que le decía es que recomiendo cualquier texto de Scott Fitzgerald. Scott Fitzgerald, si bien, digamos, tuvo sus años de gloria por allá en Estados Unidos y en Europa por esos años, pero luego fue un poquito, digamos, dejado de lado. Lo mismo que Art, por ejemplo. Art, Claro. acuérdense que lo rescata Piglia, muchos años después de sus trabajos Sí. cuento. Y La vanguardia no lo, Sí, no para lo tenía en cuenta, nada. lo despreciaba. De hecho, eso también deben saber, o si no para el público, estuvo siempre orbitando alrededor de Florida y Boedo, pero nunca se sintió parte de ninguno de estos dos grupos literarios que fueron, digamos, el centro de la literatura rioplatense. Claro. De aquella época. Y lo mismo que si bien, digamos, Fitzgerald tuvo sus años de gloria, por eso se pudo casar, pudo pedirle la mano, y la buena de Sálida se casa con él. Luego fue olvidado por un montón de cosas, entre esas cosas su enfermedad y su adicción al alcohol.
los últimos años, los últimos 20 años, vuelve a tener peso. Amigo Es un de imprescindible de la literatura norteamericana. de la literatura universal, creo que hoy está considerado por los críticos uno de los artífices de la literatura moderna norteamericana y uno de los pilares de la literatura universal. Cuentista, digamos, por excelencia, Ujú. y bueno, amigo de Hemingway y también Claro, contemporáneo de esa gente, ¿no? de esa gente que tanto bien hizo a la literatura y tanto mal se hicieron ellos, pero bueno, Claro. nos dejaron cosas hermosas. Así que bueno, Regreso a Babilonia de Francis Scott Fitzgerald. Recomiendo el cuento, recomiendo la colección Edasa, colección Postdata. Va a encontrar una exquisita obra, un exquisito escritor, una buena recomendación y una exquisita obra de arte. Así que, Hermoso. Claro. ¿Salen periódicamente estos? salen 2 por mes, salieron 2 el mes pasado, 2 este mes. Vamos a ver con qué venimos este mes. Qué lindo de para- septiembre. Creo que nunca te lo preguntamos. ¿Escribís? Yo tengo 2 libros editados en Edasa. Ajá. ¿Alguna vez lo podemos recomendar? Sí, Pero ¿por claro, qué no? ¿cómo no? ¿Por qué no? Sí, yo, pero no escribo ficción. Lo que escribí siempre fue ensayo. Ajá. Al venir de las ciencias sociales, al venir de historia, yo soy historiador. Escribí 2 libros de historia, uno en el 2010, otro en el 2015, y tengo algunas cosas, artículos y cuestiones. Escribís todo el tiempo, entonces. Hace mucho que no escribo. Ajá. Desde que estoy acá en Tandil, básicamente con la librería, desde que estoy con la librería, Mirá. no escribo. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Me gusta ¿Disfrutás? escribir, tengo algo pendiente con la... ¿Sobre qué son estas con la 2 editorial. publicaciones? El primer libro se publicó en el 2010 por Editorial de Daza, se llama Historias desconocidas de la Argentina indígena. Son alrededor de 8 capítulos que recorren distintas historias de nuestra historia indígena, teniendo un espacio y un tiempo, digamos, de recorte. Desde la Patagonia, desde Tierra del Fuego hasta Chaco, aparecen historias de líderes, aparecen historias de comunidades, aparecen historias de grupos. Guau. Desde los Shegnam o los Haus en Tierra del Fuego hasta los Chané o los Chulupí, los todos Mucha esos investigación nombres. ahí. Y ahí fue mi formación. ¿sí? Ah, ahí fue tu Y formación. después en el 2015 sí apareció un libro ese me gusta un poquito más, porque no es, si bien los 2 libros son de historia, son ensayos, son para el público en general, están pensados para una historia de divulgación. Y el segundo es sobre Conquista del Desierto. Ajá. Ese se llama Una guerra infame, historias desconocidas, es la historia sobre una visión sobre la conquista del desierto. ¿De la época de Roca o te remontas un poco Nosotros, antes? Mirá, claro, totalmente. La visión que tenemos es que la conquista del desierto no fue en 1878, 79, 80, como quieran. No fue Roca, sino que esto empieza desde 1807, 1810, con las avanzadas que lleva adelante Pedro Andrés García, pasando por Rosas y terminando en Bueno, acá la Martín conquista. Rodríguez, ¿no? Rivadavia. Sí, Martín bueno, Rodríguez. claro, sí, y terminando con la conquista del Desierto Verde, como llamamos nosotros, que es el Gran Chaco, el Bermejo, que es toda la misma gente y todo el mismo proceso. Lo que pasa es que siempre nos agarramos con un determinado año y con un determinado personaje, en este caso Rosca. Que Sí, y no- un no es que le quiera sacar- un determinado lugar también. Claro, no es que O sea, esa no costumbre de echa- encasillar no ha la hecho- traemos hace Claro, mucho. No Claro. es que no ha hecho mérito para. Claro. Pero tiene bien ganado, pero no lo fue el tiene muy único. bien ganado. Pero sí, esto, la conquista y el despojo empieza desde la década del 10 del siglo XIX y termina a principios del siglo XX. Claro. Mira, bueno, te invitamos a que Sí, por favor, traedlo. Sí. En otro momento lo podemos Dale. hacer. Sí, sí, sí. por lo pronto recomendamos, es muy lindo el formato, bueno, la propuesta está buenísimo, bueno, y ahí está Regreso a Babilonia y las recomendaciones de Javi. Sí, felicitaciones por eso también. ¿eh? Sí. Bueno, muchas gracias. Sí, Muy sí. amables. Y bueno, acá estoy para eso. Muy bien. Bueno. Gracias, Javi.
para la próxima quedará el resumen de la feria. Dale. Ah, dale. ¿querés que hablemos? Depende de ustedes, depende de Sí, ustedes. no está Manu, ¿no? Allá No, nos dale. miran como... Sí, no, porque estábamos, pero Manu todavía no vino, así que... Sí, podemos tomar ¿Qué unos balance? minutos. Dale. ¿Qué balance han hecho? No, ¿Qué porque balance? me quedé muy concentrada y además en la pregunta después es escritor también, Javi, Claro. no lo sabíamos, nos imaginábamos, pero no lo sabíamos. Ustedes fueron parte activa de la feria, estuvieron activamente. Ay, nos encantó. Sí. Sí. A nosotros también, que sean parte y que, digamos, más allá de que de Marcos estuvo presentando, de que parte de la feria se traslade un poquito, un rato a Magma y algunos escritores y algunos libreros y algunos invitados estemos acá, eso estuvo muy lindo. Sí. En general, no hemos tenido nuestra reunión todavía de balance, pero podemos hacer un balance incipiente. Digamos, fue totalmente, y es muy positivo. Creo que todas los pequeñas cuestiones que hay que retocar ya las habíamos visto y ya las habíamos charlado antes de que empiece la feria, lo habíamos hablado acá en la mesa, cuestiones de programación, algunas cosas que hay que mejorar, pero después en relación a lo que fue la respuesta de la gente es lo que nos esperábamos, que todos los años es impresionante. La gente va. Es impresionante la respuesta del público, la respuesta del visitante. Con respecto a los feriantes, se fueron más que satisfechos, ¿Sí? tanto desde el punto de vista comercial como desde el punto de vista, digamos, de cómo los recibe Tandil, cómo los recibió Tandil. Qué bueno, porque esa es la esencia misma. Sí. Este año el día sábado, el tercer día de feria, a los feriantes les brindamos un pequeño agasajo, hicimos un brindis. Eso ayudó mucho y eso los dejó también muy complacidos, contentos con el acto. Pero más que nada por el acto en sí, ¿no? Que no en todas las ferias se da. No en todas las ferias se da, generalmente siempre hay, en las ferias se hace por editoriales, o hay algunas editoriales que son más pudientes, entre comillas, que llevan adelante agasajos y ágapes bastante grandes para todos los libreros. En la Feria Internacional de Buenos Aires se hace para todo, hay que anotarse, pero digamos es libre y podemos participar. Y después con respecto al balance comercial que te decía de los feriantes, estaban más que satisfechos. Y por último, los visitantes, los escritores, artistas que estuvieron visitando Tandil, estuvieron siendo parte de las mesas de presentaciones y presentación de obra, también. También se fueron contentos. Muy contentos. Creo que hubo un solo problema que después se habló con la persona. Hubo un problema por un lado en la programación y por otro lado que había poco público, que eso en su presentación no había público, que eso puede pasar. También. Es decir, nosotros no podemos... decirle a la gente claro, que venía a ver. Claro, claro. no se puede. puede pasar. Lo que tratamos de que siempre, digamos, haya gente, digamos, y que participen. Es decir, para nosotros tampoco es bueno, es decir, para un escritor que no haya público no es bueno, pero para nosotros tampoco. Claro. Como feria y Claro. como organización. Pero en general, todos los eventos, y sobre todo los que apostábamos o los que teníamos fichas puestas, estuvieron más que satisfactorios porque hubo un montón de concurrencia. Hubo muchísima participación del público y hasta esto lo podemos decir hasta el final de la feria, porque Liliana Hecker estuvo cerrando en el Salón de los Espejos casi a las 10 de la noche, estaba terminando y todavía estaba el Salón de los Espejos casi lleno. Sí. Y pasó algo que también yo no había visto nunca, que al ingreso al salón de Liliana Hecker la gente se para y la aplaude. Mirá, al ingreso. Sí, no, fue algo impresionante. Si bien hay muchos, digamos, y eso sí tengo memoria y ha pasado, que muchos autores han llevado más gente que Liliana o
o llevan más gente que Liliana, pero nunca había pasado esto, ¿sí? Que la reciban con tanto afecto. El reconocimiento. El reconocimiento, la trayectoria sobre todo. Claro. Y después, bueno, ustedes que han sido partícipes también, creo que ha sido importante la labor, el trabajo de ustedes y de estar ahí, de poner parte del cuerpo, el hombro y estar apoyando. En general, digamos, a nosotros no nos queda más que agradecer a toda la gente que estuvo, al público, a ustedes, a la prensa, a los escritores, y todo eso ha hecho que la feria tenga, por lo menos que tenga mucha visibilidad y que haya sido y esté vista como que fue una buena feria. Sí. Porque si bien el día viernes a la mañana fue el día más flojo, por un montón de cuestiones que tiene que ver también con el feriado, con lo que cayó. Claro. Pero después, si ustedes fueron el primer día, había mucha gente. El Sí. día jueves, que es el más flojo. Sí. El viernes a la tarde explotó y el sábado, sí. terrible. Claro. Y el domingo también se mantuvo. Así que bueno, eso nos da la pauta de que... Bien. de que- Ahora descansar un poquito porque Sí. hay que seguir trabajando. Sí, no. Porque eso se viene sí, Minga. sí. Se viene Minga, vamos a ver cómo viene y cuándo. Bien. Bueno, ya Bien, eso será bien. otro. Y Ya después empiezan a pinchar. Ah, bueno, porque viste, nosotros somos re ansiosos. No podemos, nos cuesta un montón manejar la ansiedad, bastante la manejamos. No, Sí. nosotros también, de Sí. hecho nos gusta y Sí, hacemos esto obvio. porque nos gusta y Claro. ojalá se pueda dar Minga y con todas las características que se merece la feria Sí. por los años que tiene y por lo que promueve. Así que Muy bien. ojalá que Bregamos pronto por tengamos eso. buenas noticias. Claro que Dale, sí, se va a dar. dale, Sí, sí. las esperamos. Ahora sí, gracias Javi. Gracias, Javier. Un abrazo. Javi de la Casa Azul Libros en Pasados de Rosca.